Ok. Bueno, yo estoy confiando en que todas me pueden escuchar y tenemos tres participantes, y Laura, Maisa y Moni. Ok, somos mayoría, somos cuatro. Vamos a iniciar, creo que vamos a grabarla porque estas enseñanzas que voy a iniciar en esta noche, a partir de los viernes 8 de la noche, una disculpa porque llegué un poquito tarde, pero vamos a hacer una colección de estas enseñanzas con el fin de que ya, ya después lo estudiemos con calma. Lo voy a publicar para que cada quien tenga esta grabación. Un segundito, ¿eh? Ya, estaba yendo por ahorita. Y después de dar las enseñanzas, vamos a iniciar la fase 2, que es hacer las prácticas y orar todos en conjunto. Ahorita nada más vamos a estudiar, como quien dice, la teoría, ¿no? La teoría, y no me refiero a teoría como teoría, sino lo que es, lo que Yeshua me mostró, cómo inicié. Y pues, como quiero que quede aquí grabada para personas que no me conocen también, pues, voy a dar este preámbulo, pues yo creo que ustedes ya conocen, pero cuando yo conocí a Luz en 1990, no se asusten, voy a avanzar rápido. Cuando conocí a Luz allá en San Diego en el 90, pues tenía poquito de convertida. Yo le andaba sacando al parche porque traía una legioncita de espíritus inmundos, pero ella quería que la liberara y una amiga le dijo que yo sabía administrar liberación y en aquellos tiempos, en los 90, pues casi no se usaba mucho, todavía no era muy conocido ese conocimiento de liberación. Y yo traía una legión porque me andaba divorciando, estaba muy triste, sola, desamparada y abandonada por mis situaciones personales y eso hacía que no estuviera muy de buenas para ministrar, sabiendo que para ministrar pues sí se necesita un corazón que esté libre, sano, sin amargura, como les dije el otro día en la clase, ¿verdad? El martes. Cuando uno ministra liberación, que es así como cara a cara con Satanás, y uno trae guardaditos, pues el enemigo puede usar eso como un hindrance, o sea, como un setback. En español sería como una situación que él mantiene el poder y el control y puede ser usado en contra nuestra. Así como, como dice cuando agarran a alguien, ¿verdad? La policía, y que todo lo que digas puede ser usado en contra tuya, ¿no? Entonces, pues, acelerando un poquito el proceso de lo que quiero compartir, pues me ministré primero, yo primero, me liberé, solté todas las amarguras, tristezas, dolores y penas, coberturé a mi esposo, mi familia, ya me fui a conocer a Luz, a muy, muy apenas, pidiéndole permiso a un pie para mover el otro, y ahí fue donde nos conocimos, en esa noche que le compartí mi experiencia de cómo ministrar y todo. Yo todavía no sabía gran cosa, era muy poquito lo que sabía, pero estamos hablando de hace 30 años. Pero por lo menos sabía más que ella en ese punto, porque ella apenas había aprendido a aterrizar en el reino, ¿no? Y nos hicimos muy amigas, venía muy seguido a mi casa, me apoyó muchísimo. En ese año realmente yo siento que hubiera sido muy difícil para mí, o más difícil, porque sí fue difícil, porque acá pues tenía mucha gente a mi favor en cuanto a servicio, y allá pues era yo sola, y acá tenía marido, y allá no tenía, y aquí era chiquito el pueblito donde vivía en Tepic, y allá todo era de media hora para arriba en cuanto a ir a algún lado, y luego otro idioma, otra cultura, otro sistema. Yo estaba acostumbrada a que todos me hacían, y yo acá tuve que, pues, así como empezar de ceros. Y luego me inscribí en la universidad, y para no hacerles largo el testimonio, pues sí fue el año más difícil, de hecho, que he tenido casi casi en toda mi vida en cuanto a mi persona, pero eso me ayudó mucho a también poder uh,
valerme por mí misma, porque estaba muy junior, estaba muy mimada, muy pampered, en inglés se dice pampered, o sea, muy echada a perder, en pocas palabras, ¿no? Y pues estar allá, tener que tomar decisiones, pues no, no, pues no era fácil. Casi no dormí en todo ese año, pero bueno, lo importante es que conozco a Luz y Luz un día llega temprano a mi casa y me dice, oye Laura, fíjate que leí aquí que, que deberíamos de procurar buscar conocer la altura, la profundidad, la anchura y la largura del Dios Todopoderoso. A mí me gustaría eso. ¿Cómo pudiéramos llegar a conocer la altura y la profundidad, la anchura y la largura del Dios Todopoderoso? Entonces, pues cuando me dijo eso, como que estaba tan ungida, tan llena de la verdad, de la unción de Yeshua, cuando me dijo esas palabras, yo así como que di un vuelco, me estremecí y le dije, sí, yo quiero. Y pues entonces, aquí entró Ana Laura, qué bueno, bienvenida, pero no veo tu micrófono. Lau, no veo tu micrófono. Ah, ya está. Y entonces, pues yo al estilo apostólico, en lo que sabía y entendía, ¿verdad? De mi tradición, que todavía apenas estaba saliendo el cascarón de la legalidad, de la autojusticia, y apenas se me habían abierto los ojos para permanecer en la gracia. Pasé por un proceso de 7 años y de muchas situaciones muy adversas que el enemigo disparó hacia mí, pero todo fue parte del proceso de lo que tenía yo que pasar para que mi alma fuera transformada. Todo el dolor y el sufrimiento fue provechoso. Y entonces, pues yo le dije, pues hay que hacer campaña de oración, hay que orar por lo menos 1 hora y pues a las 9 yo dejo niños en la escuela y ya me caigo, pues órale. Pero mi proceso de oración mi conocimiento era muy bajo a nivel apostólico. Primero porque allí no te dejan cambiar la escritura. Dice ahí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, le diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Pues así no tiene uno que declarar, primero. Segundo, pues nuestras alabanzas y adoración así nada más eran gloria a Cristo, aleluya, gloria a Cristo, aleluya, y para de contar, y yo me aburría conmigo misma de escucharme a mí misma, y ya al ratito, ya que se me acababa el rollo, pues ya no sabía ni qué decir, porque la verdad que nada más no es que no quisiera orar, porque yo cuando me bauticé en la iglesia apostólica hace 44 años, yo le pedí a Dios, yo creo que por el Espíritu Santo en mí, que me diera un espíritu de alabanza y adoración. Y entonces, pues Yeshua me quería dar ese espíritu de alabanza y adoración. Pero, pues, aquí la cuestión es que, a ver, ya, está poniéndole mute a Katy, porque si no voy a oír su ruido. Ok, ya quedaste, Katy. Entonces, pero hacía mis mejores intenciones, tenía las mejores intenciones del mundo de orar sin cesar, porque yo veía los textos de la escritura que le daban mucha importancia, y luego había leído un libro de Lester Sumrall que se llama ¿Por qué no viene un avivamiento?, que se trataba precisamente de cómo orar. Y ese libro decía, se me grabaron 3 cosas: mucha oración, mucho poder; mediana oración, mediano poder; nada de oración, nada de poder. Eso se me grabó. Y entonces yo sí quería, pero pues nunca podía, y total, pues me metí a lo tradicional, a lo religioso, y pues que el pastor ore, ¿no? Porque ahí nosotros éramos así muy de confiar que el pastor debería de orar. Y, y pues no nos dejaban cambiar la escritura, y no sabía orar, pues no hacía mucho en esa área, ¿no? Pero cuando Luz me propone que buscáramos conocer al Eterno en su altura y profundidad, anchura y largura, pues ahí sí que me vi en la imperiosa necesidad de decir, pues para poderlo conocer hay que ir a buscarlo. Y para poder ir a buscarlo hay que adorarle, porque eso sí sabía, que el Señor se manifestaba entre las alabanzas de su pueblo. Y una cosa buena de la apostólica es que te enseñan muchos textos, y yo me los memorizaba y sabía mucha palabra, aunque no sabía dónde estaban escritos los textos, pero sí sabía que estaban en la Biblia.
Y eso pues le agradezco a Yeshua que me haya puesto ahí en esa iglesia porque pues aprendí muchos textos, ¿verdad? Y cuando ya me aburrí, entonces tuve una así como visión, como que yo estaba platicando con Yeshua y abrí en el Salmo 91 para ayudarme, apoyarme como muletilla, como unas muletas para leer algún texto de la Escritura. Y ahí como que Yeshua me amplió el discernimiento y el entendimiento espiritual y empecé yo a leer eso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces yo le pregunto a Yeshua, ¿y por qué está en futuro? Y Yeshua me dice, ¿en qué tiempo está escrito? Y yo le dije, pues en el Antiguo Pacto. Antes yo decía Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora ya sabemos que es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, ¿verdad? Que el primer pacto fue el de la ley, el segundo pacto fue el de la gracia por la sangre de Yeshua. Y pues así quedó la cosa de que yo preguntándole a Yeshua que por qué todo estaba en futuro. Y entonces cuando Yeshua me pregunta que en qué tiempo estaba escrito, yo le dije que en un salmo. Y entonces me dijo, por eso está futuro, porque faltaba el cumplimiento de las promesas con el advenimiento del Mesías. Y cuando ya viniera el Mesías, todas las cosas iban a regresar a la normalidad y íbamos a ser regresados a la presencia del Dios Todopoderoso, porque ya seríamos santificados, justificados, redimidos y traídos de nueva cuenta a la presencia y al trono del Dios Todopoderoso y nos pudiéramos apalabrar, nos pudiéramos tener comunión perfecta con el Creador de nuevo. De otra manera no se puede porque estamos muertos al pecado por la maldición del pecado que se incorporó dentro de nuestra naturaleza de temporal, física, carnal. Y el pecado me concibió mi madre, dice la Escritura, y era por naturaleza, o sea, por gen. Cualquier hombre que partiera la matriz ya venía bajo la maldición del pecado, rebelión, desobediencia, enfermedad, ¿sí? Pobreza, ceguera, sumisión al enemigo y muerte. Y entonces fue como un desprendimiento de mi ser hacia el cielo con Yeshua y duré como 4 horas así en una dimensión sin tiempo y espacio, porque me acuerdo que cuando abrí, ya volví en mí, pues ya era casi hora de ir por mis hijos, y que me arranco corriendo por ellos. Y entonces yo ahí capturé por la presencia de Yeshua y la unción de su Espíritu Santo, yo discerní que Yeshua quería que cuando él me dijo, más bien él me dijo que todo era mío por el nuevo pacto, que yo tenía que recibir las promesas, declarándolas establecidas por el nuevo pacto, por la cobertura de su sangre y por el Mesías. Yo en aquel tiempo no conocía todavía el nombre, conocía a Jesucristo nada más, ¿no? Entonces, pues yo entonces dije, pues voy a ir a reclamar la herencia del justo, hablando, porque eso me mostró los 4 factores que ya les he enseñado mucho. Hablar en voz alta, en tiempo presente, en primera persona, o sea, para mí, y en el nombre de, después, posteriormente, Yeshua, pero antiguamente yo decía Jesús el Mesías, porque quería hacer hincapié a que por el Mesías yo tenía la paz para con Yeshua porque había sido perdonada. Hasta ahí entendía y sabía, ¿verdad? Y quité el Jehová. Todavía yo no sabía que Jehová era el nombre de Lucifer. Yo todavía no sabía nada de eso. Faltaban muchos años para que yo entendiera. Pero por lo pronto yo dije, si Jehová está en el antiguo pacto, que esté bajo la ley, pues por ahí no me voy a meter, porque estoy muerta. Entonces, si yo quiero recibir las promesas del justo, me voy por el camino en el que yo sé que puedo, porque Yeshua ya lo conquistó para mí, o sea, el de la gracia. Y por eso yo decía Jesús el Mesías. Y así fue como empezó mi caminar en esta dimensión de buscar conocer la altura, la profundidad, la anchura y la largura. Ahora, con Luz yo nunca tuve problemas, más bien ella lo tuvo conmigo, porque yo estaba sometida a muchas actividades de pasear a mis hijos, conocer San Diego, ir de compras y muchas cosas, y Luz se desesperaba mucho porque ella quería que yo pues estuviera más con ella para orar, para buscar la escritura, para estudiar la Biblia, y como que ella me veía así como su hermanita mayor, porque por un lado sí soy mayor que ella en todo, en edad y en conocimiento, porque yo ya tenía casi 8 años cuando ella apenas se convirtió a Yeshua. Y ya después una amiga, mientras que vivía en San Diego, me llevó a una quejilat, o
sea, a una iglesia mesiánica con Bárnicas Dan, La Joya, y yo ahí conocí el nombre, y cuando me regresé a México, mi cuñada, una ex cuñada mía, que ya se divorció de mi hermano, pero en aquel tiempo estaba mucho en mi casa, llego yo de un viaje y ella había sido bruja. Entonces, llego yo y me encuentro con la novedad que me decía que ella ya era como yo, que ella ya oraba y que ya estaba leyendo la Biblia. Y yo no sé por qué eso me inspiró para preguntarle a quién le oraba. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, ¿y a quién le oras, cuñita? Y se queda así como que le jalé el tapete y la dejé bailando en el espacio porque no sabía a quién le oraba. Y se queda, piense, y nada más me contestó, a Yeshua no, porque para entonces yo ya conocía el nombre y seguí. De repente decía Jesús de Nazaret o Yeshua, pero me daba lo mismo, así como que no tenía una predilección por decir nada más Yeshua. Pero cuando ella me dice a Yeshua no, y ella le podía rezar a Jesucristo, a la Virgen María, rezar el Rosario y la Santísima Trinidad, pues entonces yo dije, ah, caray, si ella es bruja y puede invocar todos esos nombres, menos Yeshua, pues entonces el nombre bueno es Yeshua. Y a partir de ese momento hasta la fecha, nunca volví a invocar voluntariamente en oración un Dios que no era Yeshua. Y entonces ya como que al atinarle al nombre, al atinarle a la gracia, al atinarle a lo que Yeshua me reveló, de hablar todo en tiempo presente, en voz alta, porque ¿cómo fueron creados los cielos y la tierra? Por la palabra. Dice la Biblia que la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cómo fueron creadas todas las cosas? Por la palabra, que la palabra llama a las cosas que no son y se materializan, se establecen, ¿verdad? Entonces ya entendí varios factores que era muy importante. A ver, un segundito, no puede entrar Lupita. ¿Qué pudiera ayudar a Lupita a entrar? Quiere entrar, pero no sabe cómo. A ver si tú, Moni, le puedes decir a Lupita qué le falta o qué, porque ya les puse el link. Sí, ahorita le digo. Ok. Entonces, a ver si me falta uno. No. Bueno, entonces adelantando, pues así empezó nuestro caminar, porque Luz ahí venía conmigo, y después que conocí a unas personas que andaban en metafísica, pues fui aprendiendo más cosas, pero por lo pronto yo aprendí a hacer mías todas las promesas de la Escritura. Y ahí vamos a empezar esta historia, ¿verdad? Este es un preámbulo nada más. Espero poderlo recorrer rápido porque tengo media hora nada más y son 20 láminas. Entonces me voy a ir súper rápido porque ya quiero, pues, para la otra semana ya empezar un poquito más de profundidad. Pero si no alcanzamos, por la cuestión del tiempo, pues lo hacemos lo que falte en la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, aquí empezamos y podemos ver que Adán y Eva originalmente fueron creados a la imagen y semejanza del Creador, pero cuando se quebranta el pacto y comieron del fruto prohibido del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, al desobedecer la instrucción y los lineamientos de no unirse en yugo desigual, se fusionan sexualmente con el querubín grande y compañía. El pecado original fue, ustedes ven, casi siempre ponen una manzana, y una manzana es una vagina. Si la partimos, una manzana es una vagina. Esa es la simbología que le dio la bruja a Blancanieves cuando la durmió. ¿Qué la durmió? Una manzana envenenada. Entonces, esa manzana envenenada era quebrantar el pacto con el Creador al tomar del fruto del árbol caído, de la ciencia, de la tecnología, porque acuérdense que los dones de Yeshua son irrevocables. Entonces, cuando cae aquí el querubín grande, cayó con todo el conocimiento, con todo lo que la tercera parte de los ángeles y con la ciencia y la tecnología de punta, ¿no? Entonces, pues el hombre quedó en desnudez, sin reino, despojado de su señorío y ya no pudieron ellos reinar, ¿verdad? Entonces, esa desobediencia, ese quebrantamiento del pacto, de los lineamientos, del orden dado por el Creador para su creación, se rompió, se quebrantó. Y entonces se fusionaron dos mundos, el del árbol de la vida con el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y entonces, como quien dice, se regó el tepache en el aspecto de
de que ya estaba el querer hacer el bien en nosotros, pero no el hacerlo porque estábamos sometidos a la simiente de la serpiente. Por eso a veces somos envidiosos, a veces no perdonamos, a veces queremos dañar a una persona o nos sentimos condenados, o etcétera, ¿no? Pero entonces, aquí la situación es que se salen de la presencia de Yeshua, ¿verdad? Y el ángel con espada flamígera se posó y se apostó, fue apostado ahí por el Creador, para que no entraran, ¿y qué dice la Escritura? Para que no coman del árbol de la vida. En pocas palabras, las relaciones cielo-tierra fueron comprometidas y se quebrantó el pacto de la comunión y el hombre no podía comunicarse con el Creador. Esto lo digo y lo comparto porque es muy importante que entendamos el por qué no se nos da tanto la oración, ¿verdad? Y la oración se da en la medida en que uno entiende primeramente todo esto que vamos a estudiar ahorita y en la medida en que uno empieza a practicar. Les comparto que cuando yo recién recibí la información de la indicación de Yeshua de orar en tiempo presente, primera persona, voz alta y nombre, ya después que conocí a Yeshua en la Quejidad, pues ya nada más oraba en el nombre de Yeshua el Mesías. Eso me ocasionó un montón de problemas porque nadie, en aquellos tiempos, estoy hablando de 30 años atrás, pues nadie conocía el nombre, los cristianos no me aceptaban, mi familia no me aceptaba con el nombre de Yeshua. Los pastores me vocearon, todo el mundo se burlaba, me criticaban y fue un poquito comprometido también para mí porque ya era un patito feo, ¿no? Pero entonces eso me ayudó porque perdí muchas amistades y tuve más tiempo para estudiar. O sea que todo fue para bien. Y llegué a tener, pregúntenle a Águeda, ella me conoció allá con mi oficina, tenía más de 1000 libros en la medida en que fui compartiendo, aprendiendo, compartía y recibía libros y así fue como fue mi desarrollo espiritual. A través de compartir, ministrar, recibir libros, estudiar un poco y volverlos a compartir y así me fui yendo con esotéricos, brujos, prostitutas, ladrones, capos y de todo, ¿verdad? Entonces eso me ayudó mucho porque también, aunque fueron muchas broncas, muchas pruebas muy fuertes, por eso ahorita ya más o menos puedo decir con toda tranquilidad que si cualquiera de nosotros entiende esta fórmula, cualquiera de nosotros va a tener dos cambios muy, muy notorios y positivos en su vida. El primero va a ser que va a aprender a orar y entonces al aprender a orar pues se va a comunicar cielo, tierra, tierra, cielo, cielo, tierra, tierra, cielo. Entonces va a tener más amplificado el conocimiento, el discernimiento, el poder de Yeshua, la santidad de Yeshua y la dirección de Yeshua en su vida. Y por otro lado, ya no le va a tener miedo a Satanás y va a poder ir hacia adelante, ministrar, dar de gracia lo que de gracia recibimos y poder también ayudar a otros para que encuentren el camino y aterricen el camino, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva dejaron de ser los reyes y señores de la tierra, como que dice, la tierra, el dominio, el señorío cambió de manos. El querubín grande, o Leviatán, o Hasatán, y sus ángeles caídos de demonios inmundos, ¿verdad? Judas, lean Judas, y ahí viene más o menos Judas cómo son estos inmundos, pues ellos se hicieron señores de toda la tierra. Hay un texto en la Escritura que dice, mas Señor, otros señores se han enseñoreado de nosotros, mas nosotros tan solo en tu nombre hemos confiado. Se fijan la importancia del nombre, ¿verdad? Otros señores, pero nosotros nada más en tu nombre, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, cuando Yeshua fue tentado, Satán lo quiso tentar, pero pues estaba tonto, la verdad, ¿cómo crees que va a tentar a Dios y salirse con la suya, no? Y le dijo al diablo, aquí te daré toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero te la doy, ¿verdad? O sea que Adán y Eva fueron despojados y entonces aquí ya entró la naturaleza del nuevo amo, dueño y señor de la tierra. Y entonces ya el hombre que partiera la matriz, la mujer que partiera la matriz, que nacía de carne y sangre, pues ya traía una legioncita por nacencia. Para lo que amplificara, por ejemplo, como Caín, ¿verdad? Que mata a su hermano, pues porque Abel era bueno y Caín era hijo de mal, ¿verdad? Uno ofreció fruto de la tierra, maldición de la tierra, y el otro un fruto de sangre, como debía de haber sido.
¿verdad? Se fijan que es muy importante, y aquí podemos hacer un alto, un paréntesis, una pausa, para saber también que una base muy importante para aprender a orar es tener identidad. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Yeshua en nosotros, tenemos su palabra morando en nosotros, tenemos la justificación por el nuevo pacto a favor de nosotros por haber entrado por la puerta, esto es por el Mesías Yeshua, por la sangre del nuevo pacto, no hay manera, y se lo digo por mi experiencia, que nos pueda agarrar mal parados. Podemos liberar al peor de los endemoniados. Sí se colotea el barco, pero no pasa nada. Nosotros no vemos nada, nada más que vamos a hacer lo que tenemos que hacer y lo hacemos. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante con más profundidad. Entonces, ellos fueron desechados y entonces, pues, como ellos eran ángeles, no tenían cuerpos, pero cuando Adán y Eva les entregan las llaves, corona, cetro, poder, autoridad y sus propios cuerpos, pues se materializaron en la genealogía de la siguiente generación y la siguiente generación, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Porque en pecado me concibió mi madre, y era por naturaleza hijo de ira, de maldición, de pecado, pobreza, enfermedad, rebelión, desobediencia, idolatría, hechicería, maldición y muerte. ¿Cuándo iba a cambiar ese estado de cosas? Pues iba a cambiar cuando pasara esto que estamos aquí viendo. Aquí están los tres, Adán, Eva y la serpiente. Entonces el Eterno viene y habla con la serpiente y le dice el Eterno a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son las palabras más importantes que pudo haber hablado Yeshua, porque estas palabras es una promesa de restitución, de reconciliación, de volvernos a permitir entrar por la puerta para comer del árbol de la vida, a través de que cuando viniera el cumplimiento de Génesis 3:15, cuando se diera el día en que el Mesías inclinaría los cielos, descendería y sobre sus alas, ¿qué traería? Salvación. Entonces, Yeshua, al venir, con su venida, le cortaría la cabeza y cola a esa ramera serpiente, porque dice en la Biblia que quitaría el cetro del opresor, el yugo del opresor, la corona del opresor, y Yeshua lo confirma cuando dijo: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. A partir de este momento de Génesis 3:15, ahí empieza toda la pregunta, porque cuando Sásata se entera de que no le iba a durar para siempre su reinado en la tierra, porque iba a freírse en el Seol, entonces, pues él por lo menos estaba consciente de traer estratagemas, generar estratagemas, maquinaciones, planes para que el hombre perdiera su identidad y que creyera que era un maldito condenado que no servía para nada, ¿verdad? Porque hay mucha gente que anda en metafísica y se contacta con los hermanitos de luz cósmica, que son ángeles caídos, y les dicen: es que tú estás muy limitado porque no sabes muchas cosas, pero conéctate con esta fuerza superior para que tú crezcas en conocimiento y en fuerza, y los angelitos te van a ayudar. Y así es como lo han jugado hasta la fecha y la gente se las cree. Entonces, a partir de la desobediencia, todo el ser que partiera la matriz, como lo dijo ahorita, el descendiente ya venía bajo muerte, pecado, tinieblas, esclavitud, sometimiento al maligno. Y venían los dos reinos, el que después más adelante vamos a tratar en otras conferencias, del reino de barro y el reino de hierro. Aquí podemos ver a la derecha una lectura del ADN, ¿verdad? Aquí está a la izquierda Adán y Eva cayendo en la gracia de Yeshua, cayendo del paraíso, siendo alejados de las promesas y teniendo comunicación, ya no cielo-tierra, sino tierra-ángeles caídos. Entonces, los dos tipos y prototipos de magia, la magia del chamán, que es la que vemos aquí en el centro, vemos la magia del culto a la madre. Si se fijan aquí, como arriba se ve como una pirámide, como con un ser, como con una diosa, como con una mezcla de dioses solares. Se fijan que hay sol,
y hay agua, porque el vientre representa el agua, porque es la matriz, ¿ok? Y la madre tierra es la que daba a luz a partir de ese momento a las nuevas generaciones. Hasta cierto punto sí, hasta cierto punto no, porque éramos nacidos de carne y sangre, pues sí teníamos a la madre tierra porque Dios agarró tierra y generó a Adán. Pero después de Adán generó a la mujer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quedaba después de la caída? Solamente esperar, esperar y esperar y esperar a que llegara el día del cumplimiento de la promesa de un Mesías Salvador que cambiaría. ¿Qué cambiaría? Lo que vemos aquí a la derecha, la genealogía, porque nos haría renacer ya no de la naturaleza, de la carne y de la sangre, sino del soplo de vida del Espíritu Santo del Dios Altísimo. Entonces, a partir de ese momento de Génesis 3:15, lo dicho por el Creador, estableció una esperanza, una puerta que se iba a abrir, una justificación de nuestros pecados, porque el Mesías iba a hacer recaer sobre él toda nuestra maldición, todo nuestro pecado, toda nuestra rebelión, nuestra desobediencia y la muerte misma. Entonces, había esperanzas de restauración, de restitución, de resurrección, porque íbamos a resucitar a una nueva vida cuando fuéramos renacidos ya no de carne y sangre, sino del soplo de vida de su Espíritu. Entonces ya nuestro estatus iba a cambiar. Por eso quise empezar por este estudio, antes de empezar a dar ya las indicaciones de cómo orar, para que tengamos todos un feedback, o sea, que tengamos una base, una base sólida, un fundamento sólido de cómo es que sí podemos orar y tocar el cielo. ¿Quiénes íbamos a tener la legalidad para poder orar? Los que fuéramos justificados, nacidos no de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios, a través del nuevo pacto, cuando el Mesías llevara y clavara todos nuestros pecados en el Calvario, ¿verdad? Entonces, cuando el Eterno inclinara los cielos, traería salvación y la restitución del reino. Por eso nos estamos tardando y no hemos podido avanzar porque no sabemos cómo orar. Por eso yo siento que es bien importante, los que hicieron el esfuerzo por venir esta noche van a ser remunerados, porque al aprender a orar empieza uno a avanzar más rápido, porque empezamos a defendernos, empezamos a guerrear, empezamos a tener comunión, confianza en Yeshua y dejamos de creer las noticias del COVID, las noticias de la ruina, las noticias de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. ¿Ok? Bueno, entonces fue un proceso muy largo lo que el hombre tuvo que esperar, pero hace 2000 años, cuando vino el Mesías, un poquito más de 2000 años, entonces esa promesa de salvación y de libertad llegó para todos, no nada más para los judíos, sino venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Entonces Yeshua había prometido que traería a celos al pueblo de Israel desobediente y que pisoteó el pacto por adorar a la diosa madre y a la corte celestial y dejaron al Dios verdadero, dice la escritura, me echaron a mí tras sus espaldas y fueron a llevarle tortas a la reina del cielo, le dieron libación a esa ramera serpiente. Y si se fijan, todas las culturas le rezan a las vírgenes, a las diosas madres, a la madre patria, a la madre Sofía, al alma mater. En el conocimiento y ciencia le rezan al alma mater, que es una deidad también, que es como diosa madre. A la madre patria, que es la madre tierra. Y a la madre María, que es el vientre de la diosa que fue preñado por el palo del sol, ¿verdad? Entonces los tres reinos tienen tres máteres. Y entonces esas madrecitas nos dieron el fruto de machuta. Pero bueno, interpretenme. Y entonces pues fuimos desprovistos de esa bendición por mucho tiempo, porque el enemigo se encargó de que no hubiera Biblias, de que no leyéramos, de que estuviéramos sometidos a la tradición mariana. En mi tiempo, cuando yo nací, hace 71 años, para poder entrar a la escuela, teníamos que tener certificado de bautizo o no entrábamos a la escuela. Ahorita ya no es tanto, pero en aquellos tiempos la iglesia tenía más poder, más control, y pues a través de ese poder y de ese control, pues obviamente, ella controlaba las lecturas, controlaba los libros, controlaba todo.
¿verdad? Entonces, pues cuando ya todo estaba perdido, siendo que la palabra dice que todo hombre que pecare, ese también morirá, toda alma que pecare, esa alma también morirá, ¿verdad? Entonces la muerte se enseñoreó sobre todo ser humano y de ahí en adelante, vuelvo a repetir, partiera la matriz. Debido a esto, era necesario que el hombre dejara esa naturaleza caída de los bajos deseos que por naturaleza nos perseguían, que estaban innatos, sembrados en nosotros. Por eso Pablo decía, oh miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, mas ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ya no podíamos evitar el tener sentimientos, rencores, autolástima, dedo señalador, amargura, celos, pleitos, contiendas. Y bueno, para que haya largo y nos queda muy poco tiempo, ahí pudiera seguir, dice y dice, pero todas las detracciones, ahí ya incluyo todos los que no nombré. Pero cuando volviéramos a nacer, como el Espíritu Santo nos recrearía, seríamos nuevas criaturas, entonces ya tendríamos una configuración diferente a la que tuvimos de nuestro papá y mamá, y ya no seríamos como las ollas de Tonalá, ¿verdad? Corrientes y sentidos. Ya tendríamos el amor de Yeshua en nosotros, el poder de Yeshua en nosotros, la armadura de Yeshua, el yelmo de la salvación, la espada de su justicia, el escudo de la fe y la legalidad de ser contados entre nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, todo eso iba a estar a nuestro favor para romper esos yugos, esos lazos, esas cadenas que nos aplicaron duro teniendo nuestra alma cautiva, ¿verdad? Entonces, nuestra alma, cuando conocimos y oímos la palabra, se libera, ¿verdad? Y volviendo a nacer, era la única forma como el Eterno podía hacernos nosotros otra vez suyos. Un pueblo guardador de su verdad, que tendiera su palabra, que pudiera discernir entre el bien y el mal, para entresacar entre lo perfecto y lo vil, para nada más hacer lo que estaba estipulado para las cosas del reino. Todo lo de buen nombre, todo lo bueno, todo lo que tenga una buena reputación, amar al hermano, perdonar, ayudar, apoyar, darnos para los demás. Todo eso iba a venir cuando soltáramos nuestras ligaduras de soberbia, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que cuánto amor nos mostró Yeshua, en que estando muertos bajo nuestros delitos y pecados, Él enmudeció, no abrió su boca, fue llevado al matadero, le clavaron todos nuestros pecados, fue 3 días al infierno, al Seol, resucita entre los muertos, asciende a lo alto, muestra sus heridas y recibe toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza, todo el reconocimiento, y entonces todos los 3 poderes regresaron a Él, ¿verdad? La tecnología, la ciencia, el conocimiento, el poder, las riquezas y los territorios de todo cuanto existe en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra y en el mar y debajo del mar. O sea que todo ahora es nuestro. Tenemos que entender eso para declararlo nuestro. Y todo lo demás, a partir de la caída de Adán y Eva, quedó bajo el influjo de un culto solar. Un culto de maldición, de culto al sol, al águila, a la serpiente, a los elementos, a los ángeles y, pues para no ir muy lejos, porque dice la Biblia que el que a imágenes adora, a los demonios sacrifica, ¿verdad? Entonces toda la raza humana a partir de ese momento quedó bajo el influjo de un control mental, de un hechizo, de una conciencia alterada, y para que Satanás se asegurara de estar segurísimo de que no nos le zafáramos y él recibiera toda la alabanza, todo el reconocimiento, todo el sometimiento de parte de nosotros, nuestras riquezas, nuestras finanzas, nuestras familias. Antiguamente las familias tenían hasta que ofrecer a una hija en sacrificio y la mataban. El chamán se ponía su piel, la desollaban y hacían un tamal, se ponían la carne y la sangre de la muertita, se la sacrificaba en aras de adorar a una deidad del sol. Por eso México siempre ha tenido esa cultura solar, ¿verdad? Y pues todos los aztecas, todos los chamanes son solares. El sol representa el elemento macho y la luna representa el elemento femenino.
Arriba vemos el águila con dos elementos, que es el fuego y es el aire. Y abajo vemos dos elementos, que es la tierra y es la diosa madre, ¿verdad? Arriba es águila y abajo es serpiente. Por eso nuestra bandera nacional está el águila devorando a la serpiente. O sea, lo de arriba se fusionó con lo de abajo. ¿Ok? Entonces, pues a través de ese reconocimiento a la creación, por eso en Hechos 15 se nos enseñó que nada más dejáramos lo sacrificado a los otros señores, o sea, de la sangre del hogado y del hogado, y no idolatría, no hechicería, no fornicación, y no dar culto o reconocimiento a la diosa madre, al sol, a las cosmogonías, a los ángeles, a las deidades falsas y a la creación. ¿Ok? Pero como dije ahorita, en pecado me consumió mi madre y era por naturaleza hijo de ira, de maldición, de pecado y de muerte. Y eso nos dio una tendencia hacia lo malo, hacia la religión, hacia el nacionalismo y hacia ser científicos ateos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en esta imagen que la avaricia, la lujuria, la pereza, la envidia, la soberbia, la gula y la ira, ¿verdad? Lo que le llamamos los 7 pecados capitales, ya venían con el paquete y de acuerdo a la cajita de Pandora que cada quien abriera, pues de ahí iban a cojear, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver los espíritus en una prostituta, ella va a tener mucha lujuria, va a tener mucha ambición, va a tener mucha sensualidad, va a tener muchas cuestiones con la serpiente, porque la serpiente precisamente es la gran ramera, ¿no? Entonces los espíritus se acomodan y se alinean por sus, como quien dice, tendencias, ¿no? Por sus diferentes denominaciones, ¿verdad? Entonces, aquí, pues la única forma, la única manera era esperar bajo el nuevo pacto que la cobertura ya estuviera sobre nosotros, como dice en Isaías 1, dice, venid a mí, estemos a cuentas y vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos, y fuesen como la grana, vendrán a ser como la blanca lana, ¿verdad? Como la lana y como la nieve, ahora ya somos, porque estamos coberturados por la justicia del nuevo pacto, porque este nuevo nacimiento ya nos posiciona como herederos, como hijos, para reclamar toda la herencia. Entonces, sabiendo que nada inmundo podía presentarse o puede presentarse delante del trono de la presencia de Dios, ahora nosotros tenemos paz, derecho, autoridad y poder. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no vemos muchos cambios? Pudiéramos preguntarnos, ¿verdad? Bueno, pues pasa que nacimos, pero estamos en una edad de púberes. Todavía no hemos desarrollado, porque nos falta orar como conviene. La Biblia dice pedís, mas no recibís, porque no pedís como conviene. Entonces, cuando nace un bebé, pues no sabe cómo hablar. Así estamos nosotros en esa relación de nada más de querer que Dios nos dé, que Yeshua nos provea un trabajo, que se nos quite la enfermedad, que cómo le vamos a hacer. Y estamos así como teniendo a Yeshua como un botiquín de primeros auxilios. Pero Yeshua nos está llevando en estos postreros tiempos a una dimensión gloriosa, maravillosa, como nunca se había visto en la historia de 5.600 o 5.700 años de humanidad, porque nos está ayudando a aprender a hablar. Nos está diciendo cómo hacerle para poder hablar. Por eso este tiempo que están invirtiendo va a ser muy remunerado, sus vidas van a cambiar al 200%, eso sí se los garantizo, porque así cambió la mía y las de todas las que hemos experimentado el aprender. Ninguna de las que oramos ahorita estamos como iniciamos, nadie nos reconocemos porque vamos avanzando, vamos creciendo, vamos caminando y en la medida que vamos practicando es cuando la palabra se hace permanente en nosotros y la vivimos, la palpamos. ¿Y saben qué pasa? Nos enamoramos. Nos enamoramos perdidamente. Lo podemos verificar, pues las que estamos en el chat de oración en las mañanas, a las 6:30 hora del Pacífico, 7:30 hora del centro. En la tarde estamos orando a las 4:30 hora del Pacífico, 5:30 hora del centro. Cualquiera que quiera saber más, pues me dice. Ok. Entonces un bebé, pues, como Pablo decía, sufro dolores de parto. Yo quisiera que ya pudierais digerir alimento sólido, no leche y leche adulterada.
Desgraciadamente no hemos podido encontrar una iglesia que yo pueda recomendar que no esté adulterada. Y pues ni modo, aquí estamos alimentándonos, bendiciéndonos unos a otros y cada quien salvándose como puede, pero con la relación y la unificación del cuerpo en la presencia de Jesús. ¿Verdad? Entonces, pues, es muy importante el aprender a hablar como conviene, ¿verdad? Y poco a poquito, al conocer la escritura y declararla, vamos cambiando. Ok. Bueno, esto ya más o menos lo vimos. Estas palabras se las dijo a la serpiente y se estableció en los aires. Aunque tuvieron que pasar miles de años para su cumplimiento, cuando viniera el Mesías, él le iba a pisar la cabeza al que tendría el imperio de la tierra y la iba a correr a través de su muerte en el madero. Entonces, cuando Yeshua estaba al siguiente día de ser bautizado, él va a la sinagoga y le dan el libro de Isaías 61 para que lo leyera. Y entonces ahí hablaba de cuando descendiera el Espíritu Santo, que había descendido sobre su cuerpo en un día anterior cuando Yohanan, el Bautista, lo bautizó. Y al otro día empieza su ministerio. Qué curioso, ¿verdad? Nada de curioso, tenía ya todo el revestimiento, todo el poder, toda la unción de lo alto en ese cuerpo. Porque dice la Biblia que en él habita toda la plenitud de la divinidad. O sea, el 100% de la divinidad se encarnó en Yeshua para poder llevar el plan a feliz término, ¿verdad? Y cuando descendiera el Espíritu Santo, seríamos ungidos con poder de lo alto, ¿verdad? Y ya no estaríamos presos bajo cárceles de condenación, pobreza, rebelión, adicciones, desobediencia, enfermedad, idolatría, hechicería y muerte. Sino todo lo contrario, seríamos regresados a una vida abundante, comunión con el Creador, y ya no estaría apostado allí el ángel con su espada flamígera que nos impidiera la entrada. Cuando Yeshua estuvo aquí, él dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, cuando ya ahora, renacidos, no de simiente, de carne y sangre, sino del Espíritu Santo, pues tenemos paz y tenemos la autoridad, el poder, la legalidad para hacer todo lo que dice la Biblia de sus justos y redimidos, ¿verdad? Entonces, todos nosotros tuvimos que pasar por el proceso de bautizarnos, como dice Hechos 2:38, para ser renacidos del Espíritu Santo y tener toda esta herencia de sus promesas que corren a alcanzarnos, no nosotros alcanzar a las promesas, ¿verdad? O sea que ya nacidos de nuevo tenemos el cetro de Yeshua a nuestro favor la legalidad y todo es nuestro, porque así dice la Escritura, todo es vuestro. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Otra vez, lo mismo, aprender a comunicarnos con el Creador, ya siendo derechohabientes, porque nada inmundo puede tocar mi morada. Por eso hago hincapié en que primero tenemos que nacer de nuevo, y ya nacidos de su espíritu, ya podemos tener la legalidad para traspasar del velo que se rasgó detrás. Cuando Yeshua dijo, consumado es, ¿qué pasó? Tiembla la tierra y se partió el velo. Eso era la entrada para nosotros para poder accesar delante del trono de la gracia y recibir todas las bendiciones y el cetro de favor de Yeshua a nuestro favor. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos en este proceso queriendo saber? Cómo aprender a declarar verdad, hablar verdad, comunicarnos con Yeshua, tener comunión con Él, saber que nos fue concedido por su divino poder para que su cetro se incline a favor nuestro. Por eso en el Salmo 91 dice, ahora el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, castillo mío, Señor mío, mi Dios en quien confiaré. Así está escrito literalmente en la Biblia. Aún en las Biblias, las primeras reinas, en lugar de decir Señor mío, mi Dios en quien confiaré, dice, el que había, diré yo, ¿dónde está? Diré yo a, en donde dice eterno, dice Jehová. Pero Jehová es el nombre de Lucifer. Entonces, pues esa historia no, después la vamos a estudiar, ¿no?
Pero ahorita por lo pronto yo le puse eterno, ¿verdad? En algunas Biblias dice eterno, en otras dice Jehová. Pero aquí que vemos fuera del orden en que todavía estaba a futuro. ¿Se acuerdan cuando yo le pregunté a Yeshua que estaba todo a futuro? Ese es el salmo que yo traje a colación en ese día, en el 90, ante Yeshua, cuando yo le dije que por qué estaba todo a futuro. Y Yeshua, ¿qué me dijo? Porque solamente bajo el nuevo pacto, habiendo perdonado, habiendo sido perdonada, puede reclamar la herencia del justo. Entonces, pues como estoy haciendo un intento de terminar en 3 minutos, pues qué bueno que casi lo logré. Entonces, en resumidas cuentas, en síntesis, lo que Yeshua me mostró en aquel tiempo, en el 90, es que hay que modificar la escritura para hacer nuestra y a nuestro favor la escritura, las promesas de bendición de Yeshua, para que, hablando en voz alta, esto es lo más importante. Si quieren, ustedes cada quien donde se encuentre, dígalo así. Ya aprendí en este día cómo orar, cómo conviene. Voy a orar en voz alta, en voz alta porque por el poder de la palabra hablada es que fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando yo lo digo en voz alta, estoy generándolo. Estoy de lo invisible llamando a lo que no es y lo estoy estableciendo para que sea. Entonces, se establece en la pronunciación de la voz. Se establece en la pronunciación del nombre de Yeshua el Mesías y en el tiempo presente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer con ese mismo texto que acabamos de nombrar ahorita del texto 91? Ya habiéndolo amasado, digerido, estudiado, hablándolo en tiempo presente, en primera persona, en voz alta y en el nombre de Yeshua, así queda. Así quedaría ya. Yo habito al abrigo del Altísimo, no el que habita, porque el que habita es muy incircunstancial, ¿verdad? Es muy abstracto. No sabemos quién será ese bienaventurado o esa bienaventurada que pueda habitar al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y entonces, si dice morará, pues vete a saber cuándo. Pero si yo digo, habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, pues ¿quién es el Omnipotente? Hay que identificarlo. Yeshua, el Mesías. No decir el Omnipotente y decir otra cosa, ¿verdad? El Omnipotente tiene nombre, el Creador tiene nombre, el Todopoderoso tiene nombre, nuestro justificador tiene nombre, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el nombre. Entonces es tiempo presente, repítanlo, orar en tiempo presente, orar en primera persona, o sea, para mí, aquí yo habito, ¿verdad? En voz alta para que se establezca en el nombre de Yeshua y que todas las promesas sean mías, en voz alta, para mí, en el nombre de Yeshua y en tiempo presente. Esos son los 4 factores más importantes que una persona debe de considerar para poder reclamar la herencia del justo, ¿verdad? Una cosa que es muy importante, como dice aquí, es recibir la herencia del justo, es que entre más oración y más declaración de nuestros derechos como hijos y herederos se establece. Entonces, para poderlo hacer, como les dije ahorita, hay que quitar los nombres alternos que se incorporaron por el enemigo para que nadie invocara el nombre de Yeshua. Él quería que le rezáramos a él y él puso el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, Santísima Trinidad y Virgen María en la Biblia. No se llamaba María, la madre del Mesías, se llamaba Miriam. Entonces, Jehová, Jesús, Cristo, Santísima Trinidad y Virgen María fueron añadiduras. La Biblia dice que el que añadiere o quitare o alterare una jota, una tilde del sagrado libro de la Escritura, recibirá todas las maldiciones que están descritas ahí. Bueno, no lo puedo creer, terminamos. Oh, perfecto. Exactamente a la hora, son las 9. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido la primera de las, vamos a tener más enseñanzas y prácticas. La semana próxima vamos a hacer unas prácticas para aprender.
Ahorita por lo pronto no sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta o algún comentario, puede hablar. Quite su micrófono y hable. ¿No? Bueno, qué buena maestra soy. Entonces, si está todo claro, conciso y entendido y aprendido, pues bueno, entonces pues los felicito por haber dejado ese tiempo para poder venir y estar escuchando esta palabra. Empiecen a practicar mañana mismo leyendo salmos y proverbios. Con este sistema de hablar en tiempo presente, en primera persona, en voz alta y en el nombre de Yeshua, empiezan a practicar. Si tienen pareja, pues con sus esposos o con su pareja, con sus hijos, porque el plan es que ya les dije a Carolina y a Elio, mi hijo y mi nuera, de que ya cuando tengamos este camino recorrido, vamos a empezar a orar en familia, porque Yeshua nos tiene una misión muy importante a seguir, que somos el factor del cambio para toda la humanidad. Y si nosotros aprendemos a comunicarnos cielo, tierra y tierra, cielo, vamos a estar completamente equipados para convertirnos en el reino que vence al reino de barro, que es el reino del chamanismo, la magia antigua ceremonial, al reino de hierro, que es el conocimiento, ciencia, tecnología, transhumanismo, robótica, todo lo que viene ahorita en el 5G y todo lo demás. Vamos a vencer a ese reino. Y dice la Biblia que cuando se fusionaran esos dos reinos de Daniel 2:43, el Dios del cielo levantaría otro reino que vencería el reino de barro, vencería el reino del hierro, y que este reino permanece para siempre. Entonces, pues para allá vamos, y todo esto es necesario para poder entonces aprender a hablar el lenguaje del cielo. Pues vamos a declararlo. Gracias, Yeshua, porque nos estás enseñando a hablar tu idioma, a tener comunión plena contigo, a ser unos contigo, a fusionarnos como el cuerpo tuyo que somos, porque somos tu amada, somos tu desposada, somos tu elegida, tu paloma, huerto cerrado, huerto sellado, somos para ti, Yeshua. Y en ti no hay mancha y en nosotros tampoco, porque con tu sangre nos has santificado, nos has lavado, nos has reconstruido otra vez, restituido lo que perdimos, y nos has constituido reyes y sacerdotes para poder venir a tu presencia, para adorarte, exaltarte, darte honra y gloria, porque tuyo es el poder y la alabanza tan solo es debida a tu nombre, Jesús. Gracias por todos los regalos que nos diste. Aquí está tu amada, tu perfecta, esperando tu venida. Queremos estar con nuestras lámparas rebosando del aceite y con nuestras vestiduras limpias y resplandecientes para recibirte. Nuestro Rey eres tú, el amado, el amén, el único, el absoluto, el creador de todas las cosas y Salvador nuestro, Mesías nuestro. Bendecimos a nuestra familia, a nuestra casa, Yeshua, y estamos aquí a tu disposición para que nos enseñes el camino, nos transformes, nos edifiques y edifiques sobre ti la roca que salga. Gracias, bendito Rey Yeshua, por la salvación y la santificación que nos diste en tu venida. Bendito eres, Yeshua. Nos gozamos en tu presencia. Gracias. Bendito eres. Bueno, chicos, pues entonces ya quedamos aprendidos y aleccionados, y nos vemos el martes, Dios mediante, porque también está combinado esto de aprender a orar con sucedió antes y vuelve a suceder otra vez. Eso es lo que estamos estudiando en el curso de los temas del martes. Y los viernes los vamos a dejar estrictamente para oración, y cuando ya terminemos la oración, pues se acaba esa serie de programas. ¿Ok? Bueno, nos vemos. Hasta la vista. Un beso a todos. Bye. Shalom, bendiciones. Gracias. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye, bye.